El aire era un puñal helado que me cortaba la respiración, a pesar de que la sala del consejo, con sus muros de piedra negra pulida y sus antorchas crepitantes, debería haber sido cálida. No, no era el frío, era el miedo. Estaba ahí, de pie, ante ellos, mis manos empapadas en sudor, mis rodillas temblorosas. ¿Cómo había llegado a este infierno? Si me hubieran dicho hace unos meses que estaría frente a los lobos más poderosos de toda Ciudad de Luna Clara, yo, María, la maldita de la aldea de los Fresnos, me habría reído en su cara. Me habría reído con amargura, claro. La dama Patricia, con su melena rubia plateada que caía como una cascada de hielo y sus ojos que reflejaban la misma frialdad, sonreía, una sonrisa de depredadora. Ah, dijo, su voz como miel sobre acero, pero con un filo que prometía heridas profundas, la misteriosa huésped de la que tanto he oído hablar. Dígame, Majestad, ¿quién es esta chica que justifica un alojamiento en su ala privada? Seguramente tal honor debería reservarse para alguien de rango significativo. ¿O es simplemente una nueva sirvienta que ha llamado su atención? El insulto fue directo y me golpeó con la fuerza de una bofetada. Sentí que el viejo calor de la vergüenza me subía por el cuello, quemándome las mejillas. La voz en mi cabeza, esa compañera constante de toda mi vida, susurró: no perteneces aquí. Ella tiene razón. Eres la basura que la gente pisa con sus botas caras. Mis hombros se encorvaron un poco más, tratando de hacerme pequeña, de desaparecer como había aprendido a hacer. Pero entonces sentí una oleada de poder. La rabia de Carlos se extendió por el vínculo que compartíamos, un trueno furioso que me hizo erguir. Él estaba furioso. Vigilad vuestra lengua, Patricia, dijo Carlos, su voz peligrosamente tranquila. Podréis haber ganado batallas en mi nombre, pero eso no os da derecho a insultar a mis invitados. Esta es María y está bajo mi protección personal. Ese es todo el rango que necesita. Pero, ¿cómo había llegado hasta aquí? Recuerdo, o creo recordar, que el rey Carlos me había proclamado su compañera, la heredera lunar, justo en la plaza de mi pueblo, la aldea de los Fresnos. Lo hizo frente a todos, frente a mi madre. Los detalles exactos de ese día son un borrón, como si mi mente hubiera intentado protegerme de la intensidad. La conmoción, la gente gritando, mi propia madre. Es difícil recordar algo con claridad cuando tu mundo entero se derrumba y se reconstruye en cuestión de segundos. Todo había empezado, o al menos el principio que marcó un antes y un después, el día que Carlos llegó a la aldea de los Fresnos. Aquel día, el amanecer había sido frío, las manos se me quedaban rojas y agrietadas de fregar los escalones de piedra de la casa del Alfa. Mi pelo me cubría la cara, una cortina protectora contra las miradas, contra el mundo. No quería que nadie me viera, nunca. ¿Para qué? Para que me recordaran que estaba maldita, que no era nada, que era un error. Desde que tengo uso de razón, esas marcas han estado ahí, en mi piel. Mi madre, Elena, las había llamado una maldición la primera vez que las vio, susurrando con una mezcla de miedo y repulsión, mientras seguía con un dedo tembloroso las líneas negras e intrincadas que se enroscaban desde mi hombro izquierdo, bajaban por mi brazo, cruzaban mis costillas y se perdían bajo la tela de mi ropa. No eran tatuajes, tampoco cicatrices, simplemente existían, como ríos de tinta bajo la superficie de mi piel. Los ancianos de la aldea de los Fresnos las llamaban la marca de la desamparada. Los otros niños, cuando se atrevían a mirarme, me llamaban maldita. Y yo, después de 23 años de ser tratada como una sombra,
de vivir en los espacios intermedios, sin ser una omega completa ni ninguna otra cosa, había aprendido a llamarme a mí misma nada. Solo existía, un cuerpo marcado por algo que nadie entendía y que todos temían. Esa mañana, el ruido de caballos y las voces autoritarias de guerreros que se movían con una precisión letal me llegaron antes de que pudiera ver nada. Era el rey Carlos, un rey alfa, joven y temido, que se había coronado a los 25 años y unificado los reinos lobunos bajo su mando con una brutalidad legendaria. Lo había oído, claro. Su nombre. Aunque me esforzaba en evitar las habladurías del clan y la política real, su leyenda era ineludible. Decían que era despiadado en la batalla, brillante en estrategia y lo más sorprendente, completamente sin compañera a sus 32 años. Había rechazado a todas las hembras adecuadas que le habían presentado. Las lenguas viperinas susurraban que mantenía su corazón tan frío y cerrado como las bóvedas de hierro bajo su castillo. Y yo, viéndolo por primera vez, aunque solo fuera de reojo, lo creí. El rey Carlos era imponente, alto, fácilmente una cabeza por encima de sus propios guardias, con hombros que hablaban de un poder puro apenas contenido bajo su abrigo oscuro. Su cabello era negro como la medianoche, cortado corto, pero no con precisión militar, cayendo ligeramente sobre su frente de una manera que solo acentuaba los ángulos afilados de su rostro. Pero eran sus ojos, esos ojos color plata fundida, los que me causaron una sensación que no supe nombrar. Barrían la multitud reunida con una intensidad que hacía que incluso los guerreros más curtidos se movieran incómodos. Este era un hombre que no pasaba nada por alto. Este era un depredador evaluando a su presa. Busco algo que fue robado de los archivos reales hace 60 años, dijo Carlos, su voz profunda y resonante, sin necesidad de alzarla, pero aún así llenó la plaza silenciosa. Exigía obediencia sin pedirla. Un mapa, no dibujado en pergamino ni tallado en piedra, sino algo mucho más precioso. Un mapa grabado en hueso. Fue tomado de la capital durante las guerras del Cisma y no ha sido visto desde entonces. Tengo razones para creer que pasó por este territorio. En ese instante, sentí cómo mis marcas ardían. No era un dolor, no exactamente, pero era imposible ignorarlo. Un calor que se extendía desde mi hombro hacia abajo, por cada línea y curva de los intrincados patrones que marcaban mi piel. Me pegué más al tronco del viejo roble, intentando con todas mis fuerzas que la sensación se desvaneciera, intentando hacerme aún más pequeña, aún menos perceptible. Esto no tenía nada que ver conmigo. No podía tener nada que ver conmigo. Mis marcas eran una maldición, no un mapa. Eran la razón por la que yo no era nada, nadie, invisible. El Alfa José, el líder de nuestra manada, dio un paso al frente, su postura respetuosa, pero cautelosa. Su Majestad, no hemos oído hablar de tal artefacto en nuestro territorio. Nuestros registros se remontan a 200 años. No hay nada sobre un mapa de hueso. Los ojos plateados de Carlos se fijaron en José con una intensidad que hizo que el alfa se tensara visiblemente. Los registros pueden estar incompletos. Las memorias pueden ser selectivas. No estoy aquí para pedir permiso, José. Estoy aquí para buscar. Proporcionaréis acceso a vuestros archivos, a las colecciones de vuestros ancianos y a cualquier posesión privada que vuestros miembros de la manada puedan tener. Mis hombres llevarán a cabo una investigación exhaustiva. Las palabras eran educadas, pero el tono era absoluto. No era una petición, era una orden. Empecé a retroceder, moviéndome con una lentitud agonizante hacia la brecha entre los edificios que me permitiría escabullirme sin ser notada.
El ardor en mis marcas se había intensificado. Una extraña sensación de tirón, como si algo debajo de mi piel intentara moverse, intentara responder a algo en el aire. Necesitaba irme. Necesitaba estar en cualquier lugar menos aquí. Casi había llegado a la brecha cuando una voz cortó el murmullo de la multitud que se dispersaba. «¿Tú ahí? Detente». Me quedé helada, cada músculo de mi cuerpo bloqueado. No me di la vuelta. No podía darme la vuelta. Si me quedaba muy quieta, muy silenciosa, quizás quien había hablado se refería a otra persona. Quizás todavía era invisible. La chica junto al roble. Dije, «Detente». La voz estaba más cerca ahora y con una certeza abrumadora, como si me estuviera ahogando, la reconocí. Uno de los guardias del rey. Me giré lentamente, manteniendo la mirada baja, los hombros encorvados, haciéndome lo más pequeña e inofensiva posible. El guardia se acercaba a grandes zancadas, con la mano en la empuñadura de su espada. «Ven aquí». Me moví hacia adelante con las piernas temblorosas, dolorosamente consciente de que todos los ojos de la plaza se habían vuelto para observarme. Podía sentir su juicio, su asco, su alivio de que fuera yo, y no ellos la señalada. Cuando estuve a unos metros del guardia, me detuve, aún negándome a levantar la vista. «Nombre», exigió. «María». Mi voz salió apenas en un susurro. «¿María qué?». Dudé. No tenía apellido. Las Omegas sin familia, sin valor, no obtenían esa dignidad. «Solo María». El guardia emitió un sonido de disgusto. «Muéstrame tus brazos». Se me heló la sangre. Mis brazos, mis marcas, siempre estaban cubiertos, siempre escondidos bajo mangas largas, sin importar el clima. Exponerlas significaba invitar al odio, invitar al castigo, invitar todas las razones por las que la gente había pasado toda mi vida diciéndome que no debería existir. «No entiendo», susurré. «Tus brazos. Ahora el rey quiere ver las marcas de todos. Tatuajes de manada, cicatrices de identificación, cualquier cosa. Es parte de la búsqueda». No podía respirar, no podía pensar. Mis manos temblaron mientras me subía lentamente las mangas del vestido. Primero el brazo derecho, que solo llevaba las débiles marcas de viejas quemaduras de trabajos de cocina, y luego el izquierdo. En el momento en que mi brazo izquierdo quedó expuesto, la expresión del guardia cambió. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mano se apretó en la empuñadura de su espada. «¿Qué demonios es eso?», respiró. Las marcas eran imposibles de pasar por alto. Cubrían todo mi brazo desde el hombro hasta la muñeca. Líneas negras intrincadas que se enroscaban y espiralaban en patrones que parecían casi deliberados, casi como una escritura en un idioma que nadie había hablado en siglos. La sensación de ardor era más fuerte ahora, y observé horrorizada cómo las líneas parecían brillar ligeramente a la luz de la tarde, como si estuvieran respondiendo a ser vistas. «No es nada», dije rápidamente, desesperadamente. «Es un defecto de nacimiento, una maldición. Por favor, tengo que irme, tengo trabajo». «José». La voz del guardia resonó como un látigo. «José, venid aquí ahora». El alfa apareció en segundos, y cuando me vio allí de pie, con el brazo expuesto, su rostro pasó por una rápida sucesión de expresiones: sorpresa, reconocimiento, miedo. «Esto no os concierne, guardia», le dijo José con voz tensa. «Ella no es nadie, una omega con una deformidad. No tiene nada que ver con asuntos reales». Pero el guardia ya no miraba a José. Miraba más allá de él, y seguí su mirada con una sensación de fatalidad,
que se posaba sobre mí como un peso físico. El rey Carlos caminaba hacia nosotros. La multitud se apartaba ante él como el agua alrededor de una roca. La gente incluso tropezaba para apartarse de su camino. Sus ojos plateados estaban fijos en mí con una intensidad tan concentrada que me sentí clavada en el sitio. Una mariposa en el tablero de un coleccionista. No podía moverme, no podía correr, no podía hacer nada más que quedarme allí mientras el alfa más poderoso del mundo conocido acortaba la distancia entre nosotros con zancadas decididas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los destellos de gris más oscuro en sus iris plateados, lo suficientemente cerca como para que su aroma me golpeara como una fuerza física, pino y escarcha de invierno y algo más oscuro, algo que hizo que mi lobo gimiera dentro de mi pecho. Se detuvo. Mírame. La orden fue suave pero absoluta. Mis ojos se alzaron contra mi voluntad, atraída por la pura fuerza de su presencia. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, el mundo se inclinó. No era una metáfora. La realidad realmente pareció cambiar, realinearse alrededor de este único punto de conexión. Sentí algo encajar dentro de mi pecho, un vínculo que nunca antes había sentido, que nunca había esperado sentir, cobrando vida con una intensidad tal que jadeé en voz alta. El vínculo de compañera, imposible, inconcebible, pero innegable. Vi el reconocimiento en los ojos de Carlos. Vi el plata brillar hasta casi blanco, mientras él también lo sentía. Y por un latido, vi algo que parecía conmoción, como vulnerabilidad, cruzar sus facciones. Luego su expresión se endureció, volviéndose fría y controlada una vez más. Pero su voz, cuando habló, llevaba un filo que no pude identificar. Tu brazo, dámelo. Extendí mi brazo izquierdo sin pensarlo, sin la capacidad de negarme. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca, y al contacto de su piel contra la mía, las marcas se encendieron con calor y luz. Grité, tropecé hacia adelante, y Carlos me atrapó con su otro brazo, estabilizándome contra su pecho. A través del shock y la confusión, sentí su aguda aspiración de aliento. Sentí la tensión en todo su cuerpo mientras miraba mi brazo. Las marcas ahora brillaban, una suave luz azul plateada que pulsaba al ritmo de mi corazón. Y mientras los dedos de Carlos trazaban las líneas con una delicadeza que parecía en desacuerdo con todo lo que había oído sobre él, las formas comenzaron a emerger del patrón. Montañas, ríos, estrellas en constelaciones específicas, puntos de referencia. El mapa se estaba revelando. Imposible, susurró Carlos, pero su voz resonó por la plaza silenciosa. El mapa lunar es real y está vivo. Me miró, y la intensidad en sus ojos plateados me hizo sentir como si me estuvieran viendo por primera vez en toda mi vida. Verdaderamente vista, no como una maldición, no como un error, sino como algo importante, algo que importaba. ¿Quién eres?, exigió. ¿De dónde sacaste estas marcas? Nací con ellas, logré decir, aunque mi voz temblaba. Siempre han estado ahí, no sé qué son, no sé lo que significan. El agarre de Carlos en mi muñeca se apretó ligeramente. No entiendes lo que llevas. Esto no es una maldición. Este es el mapa lunar, creado por la primera diosa luna y confiado a su hija, la primera reina de los lobos. Se dijo que se perdió cuando la línea real se extinguió hace 300 años. Pero si lo llevas, si está escrito en tu propia piel, entonces no eres nadie. Eres la última descendiente de las reinas lunares. La plaza estalló en caos.
Jadeos, gritos de incredulidad. El alfa José tropezó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico, pero apenas oí nada de eso por el rugido en mis propios oídos. Descendiente de reinas, yo, la omega maldita que fregaba suelos y se escondía en las sombras, era una locura. Tenía que ser una locura. No, respiré. Eso no puede ser verdad. Estáis equivocado. No soy nada. No soy nadie. Estoy maldita. La expresión de Carlos se suavizó solo un poco, y cuando volvió a hablar, su voz era lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oírle. Eres mi compañera, y eres mucho más de lo que te han permitido creer. Pero ahora mismo estás en peligro. Todo lobo que conozca las leyendas querrá lo que llevas. Algunos para protegerlo, otros para destruirlo. Vienes conmigo. No era una petición. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, antes de que pudiera discutir o resistirme, Carlos me soltó la muñeca y me levantó en brazos como si no pesara nada. Jadeé, aferrándome instintivamente a su abrigo, y sentí su brazo apretarse alrededor de mi espalda, sujetándome firmemente contra su pecho. José, dijo Carlos, su voz con todo el peso del mando real. Considerad vuestra manada bajo mi protección directa. Nadie habla de lo que ha pasado hoy aquí. Nadie. Si se filtra esta noticia y descubro que la fuente vino de los fresnos, regresaré y no será una visita agradable. José se inclinó tan bajo que su frente casi tocó el suelo. Sí, Su Majestad, tenéis mi palabra. El silencio de mi manada está garantizado. Carlos asintió una vez, luego se giró y caminó hacia su caballo, todavía llevándome en brazos. Sus guardias se pusieron en formación alrededor de nosotros sin necesidad de órdenes, creando una barrera protectora. Mientras avanzábamos entre la multitud, vi caras que había conocido toda mi vida mirándome con expresiones que iban desde el asombro hasta la envidia y el odio descarado. Vi a la Omega Mayor, la mujer que había pasado años haciéndome la vida miserable, con aspecto de estar a punto de vomitar. Vi a los guerreros que se habían burlado de mí con una expresión de súbita incertidumbre. Y luego la vi a ella, a mi propia madre, Helena, de pie al borde de la multitud, con la mano apretada contra la boca, las lágrimas corriéndole por la cara. Nuestras miradas se encontraron por un breve momento, y en ese momento entendí algo que nunca antes había podido poner en palabras. Mi madre lo había sabido, siempre había sabido que las marcas significaban algo, y había pasado toda mi vida mintiéndome, escondiéndome, tratándome como a una escoria para mantenerme a salvo. O quizás para mantenerse a salvo ella misma de las implicaciones de lo que yo realmente era. La traición me golpeó más fuerte que cualquier golpe físico, y fui yo quien apartó la mirada primero, hundiendo mi rostro contra el pecho de Carlos, mientras él me subía a su enorme caballo negro y montaba detrás de mí en un movimiento fluido. Sus brazos me rodearon, encajándome contra su cuerpo mientras tomaba las riendas. Y a pesar de todo, a pesar del miedo y la confusión y las revelaciones que ponían el mundo patas arriba, sentí algo que no había sentido en años: seguridad. En los brazos de un rey al que no conocía, me sentí segura. Perdonad que os interrumpa aquí, pero es que, si lo pensáis bien, esta situación era totalmente descabellada. Un rey milenario, o al menos su linaje lo era, que aparece de repente y dice que una chica cualquiera, una omega que fregaba suelos y a la que todos consideraban una maldita, es su compañera predestinada y encima, la heredera de unas reinas de las que nadie se acordaba. Es que es como para decir, este hombre está como una cabra. En mi pueblo, en Los Fresnos,
Habríamos pensado que el sol le había recalentado la cabeza, pero claro, yo misma lo estaba viviendo. Era tan real que parecía mentira. Las marcas brillando, el vínculo ese que me quemaba el pecho. No sé. Quizás lo absurdo era que creía que mi vida sería siempre igual, siempre oculta, siempre nada. Y de repente, ¡zas! El universo entero se voltea. ¿Qué significa todo esto? ¿Es un truco? ¿Una equivocación gigantesca? No lo sé, realmente no lo sé ni siquiera ahora. Pero volvamos al viaje. El viaje a Ciudad de Luna Clara duró 3 días, y al final del primer día yo estaba segura de 3 cosas. Primera, que el rey Carlos era el hombre más desconcertante que jamás había encontrado. Era capaz de una frialdad aterradora, dando órdenes a sus hombres con una voz que no admitía discusión. Sin embargo, había insistido en asegurarse personalmente de que tuviera las mantas más cálidas, las mejores raciones de comida y una tienda de campaña para mí cada noche, aunque eso significara que él y sus guardias tuvieran menos comodidades. Segunda, que el vínculo de compañera me iba a volver loca. Cada vez que Carlos se acercaba a mí, cada roce accidental de manos, cada momento en que su aroma me rodeaba, el vínculo cantaba en mi pecho, exigiendo reconocimiento, exigiendo cercanía, exigiendo cosas que no entendía y que no podía empezar a procesar. Y tercera, que estaba absoluta, completamente, nada preparada para nada de esto. Viajaron rápido, pero no imprudentemente, y Carlos mantuvo el grupo pequeño. Solo 6 guardias, todos ellos claramente elegidos por su lealtad y discreción. Hablaban poco estos hombres, pero noté cómo vigilaban la línea de árboles, cómo sus manos nunca se alejaban de sus armas. Esperaban problemas. La segunda noche, mientras estaba sentada junto al fuego intentando forzarme a comer el estofado que uno de los guardias había preparado, Carlos finalmente se acercó a mí. Me había estado evitando, me di cuenta. Todo el día había cabalgado cerca del frente del grupo, mientras yo me mantenía a salvo en el medio. Y en el campamento se había ocupado con mapas y discusiones estratégicas. Pero ahora, mientras los demás se preparaban para sus guardias y turnos de sueño, cruzó el claro y se sentó en el tronco a mi lado. El silencio se extendió entre nosotros, no del todo cómodo, pero tampoco hostil. Finalmente, sin mirarme, Carlos habló. Debes tener preguntas. Casi me río. ¿Preguntas? Tenía 1000 preguntas. 1.000.000. Pero la que salió fue más tranquila, más vulnerable de lo que pretendía. ¿Por qué no rechazaste el vínculo? En el momento en que lo sentiste, podrías haberlo roto. Todo el mundo sabe que rechazas a todas las compañeras. ¿Por qué no a mí? La mandíbula de Carlos se apretó, y por un momento pensé que no respondería. Luego se giró para mirarme, y la expresión en sus 2 ojos plateados era complicada. He pasado 12 años evitando el vínculo de compañera, dijo en voz baja. He rechazado a 17 hembras adecuadas, soportado el juicio de mi consejo y aceptado que gobernaría solo. ¿Sabes por qué? Negó con la cabeza. Por una profecía. Cuando tenía 20 años, una vidente me dijo que mi compañera sería mi perdición, que la amaría tan completamente, tan desesperadamente, que sacrificaría todo, incluido mi reino, para retenerla, que mi amor me haría débil y que esa debilidad sería mi fin. Se me cortó la respiración. ¿Así que evitaste el vínculo para protegerte a ti mismo y a tu reino? Carlos asintió lentamente. Durante 12 años creí que esa era la elección correcta, la elección inteligente. Luego te vi de pie en la plaza del pueblo, con ganas de desaparecer, y el vínculo encajó con tanta fuerza
que casi caigo de rodillas. En ese momento entendí algo que la profecía no dejó claro. Rechazar el vínculo no te protege del destino, solo lo retrasa. Y cuando el destino te alcanza, golpea el doble de fuerte. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y trazó un dedo a lo largo de las líneas brillantes del mapa en mi brazo. Eres mi compañera, y eres la heredera de un linaje que se suponía extinto. Ambos hechos te hacen extraordinariamente peligrosa para mí, pero también te hacen imposible de abandonar. Así que, no rechacé el vínculo, pero tampoco puedo aceptarlo. Todavía no, hasta que entienda lo que significas. Miré nuestras manos, la forma en que su dedo seguía las líneas del mapa con reverente cuidado, y sentí que algo se abría en mi pecho. No quiero ser tu perdición, susurré. No quiero ser la perdición de nadie. Solo quiero entender qué soy. ¿Qué significan estas marcas? ¿Por qué me trataron como a basura toda mi vida cuando, al parecer, se supone que soy de la realeza? Nada de esto tiene sentido. La mano de Carlos se cerró sobre la mía, y el contacto envió calidez a través del vínculo. Cuando lleguemos a la capital, hay alguien a quien necesitas conocer. La guardiana de los archivos. Es la loba viva más antigua, casi 400 años, y recuerda el tiempo antes de que cayeran las reinas lunares. Si alguien puede decirte qué eres, qué llevas, es ella. Pero María esperó a que le mirara. Necesitas prepararte. El conocimiento tiene un precio. Entender quién eres realmente podría ser más difícil que vivir en la ignorancia. ¿Estás lista para eso? Pensé en las lágrimas de mi madre, en los años de crueldad y aislamiento, en la forma en que había aprendido a hacerse invisible solo para sobrevivir. Pensé en la sensación de los brazos de Carlos a mi alrededor, la extraña corrección de aquello, la forma en que el vínculo zumbaba entre nosotros incluso ahora. He pasado 23 años con miedo, dije en voz baja. Miedo de mis marcas, miedo de ser vista, miedo de existir. Estoy cansada de tener miedo. Así que sí, estoy lista. Algo parpadeó en los ojos de Carlos, respeto quizás, o algo más cálido. Bien, dijo simplemente. Luego se puso de pie, y la pérdida de su presencia a mi lado se sintió como un frío físico. Descansa. Mañana llegamos a la capital y tu vida cambiará para siempre. Para bien o para mal está por ver. Se alejó antes de que pudiera responder, desapareciendo en la oscuridad más allá de la luz del fuego. Pero me quedé sentada durante mucho tiempo, mirando las líneas brillantes de mi brazo, preguntándome qué precio exigiría el conocimiento, y si estaba realmente tan lista como había afirmado. A veces, cuando no podía dormir, pensaba en mi padre. Él solía decir, no te fíes de nadie que suene demasiado bueno para ser verdad. Él se refería a los mercaderes del mercado que prometían lujos a precios absurdos. Pero ahora lo entendía de otra manera. El palacio, las promesas de una vida diferente, el mismísimo rey Carlos. Todo sonaba demasiado perfecto, demasiado hermoso, y perfecto lo había aprendido de la manera más dura. No existía. Nunca. Era una trampa, una ilusión que ocultaba una verdad mucho más fea, como las llagas bajo la piel, que uno intenta ocultar con los años. La ciudad de Luna Clara era diferente a todo lo que había imaginado. Aldea de los Fresnos había sido un pueblo de quizás 300 lobos, edificios de madera agrupados alrededor de una plaza central, caminos de tierra que se convertían en barro cuando llovía. Luna Clara era una metrópolis en expansión de piedra, acero y cristal que se extendía tan lejos como podía ver.
Las torres se elevaban hacia el cielo, conectadas por puentes que desafiaban la física. Las calles estaban pavimentadas con piedra lisa que brillaba débilmente a la tenue luz de la tarde. Y por todas partes donde miraba, había lobos, miles de ellos, guerreros, comerciantes, artesanos y eruditos, todos moviéndose con propósito a través del caos organizado de la capital. Pero fue el palacio lo que me dejó sin aliento. Se alzaba en el corazón de la ciudad como una joya de la corona, todo piedra blanca y agujas plateadas que captaban la luz y la devolvían en patrones deslumbrantes. Las paredes estaban talladas con la historia de los reinos lobunos, enormes relieves que mostraban batallas y alianzas, y el ascenso y la caída de dinastías. A medida que nos acercábamos a las puertas principales, sentí el peso de la historia presionándome. La conciencia de que estaba a punto de entrar en un lugar donde las reinas habían caminado una vez. Reinas cuya sangre supuestamente corría por mis venas. Los guardias de la puerta saludaron a Carlos con los puños sobre los corazones, y las enormes puertas se abrieron sin que se pronunciara una palabra. Entramos directamente en un patio que era más grande que todo mi pueblo, donde decenas de sirvientes y funcionarios se acercaron inmediatamente. Carlos desmontó primero, luego extendió una mano para ayudarme a bajar, y traté de no notar cómo la conversación se detuvo cuando la gente vio sus manos en mi cintura, cómo la especulación se extendió entre la multitud reunida como el viento entre el trigo. «Despedidos», dijo Carlos bruscamente, y el patio se despejó con una velocidad impresionante. Mantuvo su mano en la parte baja de mi espalda mientras me guiaba hacia una entrada lateral, lejos de las grandes puertas principales, donde imaginaba que se recibía a las delegaciones oficiales. «Te llevo a mi ala privada», dijo en voz baja mientras caminábamos por pasillos que parecían brillar con una luz incrustada. «Tendrás aposentos conectados a los míos. Es la parte más segura del palacio y el único lugar donde puedo garantizar tu seguridad hasta que entendamos con qué estamos lidiando». Quise discutir, quise decir que no necesitaba su protección, pero la verdad era que no tenía idea de lo que necesitaba. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. 3 días antes estaba fregando suelos. Ahora estaba caminando por un palacio con un rey a mi lado, supuestamente la heredera de un linaje de reinas, supuestamente destinada a ser la compañera del alfa más poderoso del mundo. Era demasiado. Todo era demasiado. Carlos debió de sentir mi angustia porque dejó de caminar y se giró para mirarme. Sus manos subieron para sujetar mis hombros suavemente. «Respira», me ordenó, y obedecí sin pensarlo. Una respiración, 2, 3. Sé que esto es abrumador, pero eres más fuerte de lo que crees. Sobreviviste 23 años siendo tratada como menos que nada. Puedes sobrevivir a esto. ¿Y si no puedo? Las palabras salieron pequeñas, asustadas, y odié lo débil que sonaba. ¿Y si no soy quien crees que soy? ¿Y si las marcas son solo un accidente cósmico y realmente no soy nada? El agarre de Carlos se apretó y se inclinó hasta que estuvieron ojo a ojo. «Entonces sigues siendo mi compañera, sigues bajo mi protección, sigues valiendo más de lo que nadie en ese miserable pueblo jamás te dio crédito. Pero María, no creo en los accidentes, no en los tan significativos. Estás destinada a estar aquí. La pregunta es por qué, y vamos a averiguarlo». Antes de que pudiera responder, «Oh, my name». Una puerta al final del pasillo se abrió y una mujer salió. Mi primer pensamiento fue que estaba mirando el tiempo hecho carne. La mujer era antigua. Su cabello era blanco puro, cayéndole más allá de la cintura en una trenza gruesa, y su rostro estaba tan surcado de arrugas que leer su expresión era como leer un mapa.
Pero sus ojos eran jóvenes, agudos y de un verde brillante, y se fijaron en mí con una intensidad que hizo que la joven quisiera esconderme detrás de Carlos. Así que, dijo la anciana, su voz sorprendentemente fuerte, los rumores son ciertos, la encontrasteis, la última reina lunar ha regresado. Carlos inclinó la cabeza respetuosamente. Guardiana Ana, gracias por venir tan rápido. Ella es María. María, esta es la guardiana de los archivos, Ana. Ha servido a la corona durante casi 4 siglos. Si alguien puede ayudarte a entender lo que eres, es ella. Ana avanzó con una gracia que desmentía su edad, y cuando llegó a mí, me tendió una mano nudosa. Déjame ver el mapa, niña. Dudé, luego extendí mi brazo izquierdo. En el momento en que los dedos de Ana tocaron las marcas, cobraron vida, brillando tan intensamente que tuve que apartar la vista. Oí la aguda aspiración de aire de Ana, oí a Carlos acercarse como para intervenir, pero la anciana hizo un gesto de desdén. Paz, Su Majestad. El mapa reconoce a una de la antigua sangre. Soy la última loba viva que nació antes de que cayeran las reinas lunares. Me recuerda. Los dedos de Ana trazaron las líneas brillantes con una ternura que me hizo brotar lágrimas inesperadas. Oh niña, lo que te hicieron creer, lo que te hicieron pensar de ti misma. Esto no es una maldición. Esta es la mayor bendición que se puede otorgar a un lobo. Llevas la memoria del mundo mismo. No entiendo, susurré. Ana me miró, y había tristeza en esos ojos antiguos. Las reinas lunares no eran simplemente gobernantes, niña. Eran el equilibrio, el puente entre el mundo físico y el reino espiritual. La primera reina, Calista, era hija de la propia diosa Luna, y se le concedieron 3 dones para ayudar a guiar a su pueblo. Sabiduría, en forma de una corona que le permitía ver la verdad. Poder, en forma de un cetro que podía controlar los elementos. Y memoria, en forma de un mapa que registraba cada lugar importante, cada sitio sagrado, cada fuente de poder en el mundo conocido. La corona y el cetro se perdieron cuando la línea real fue masacrada hace 3 siglos. Pero el mapa era diferente. No era un objeto que pudiera ser robado o destruido. Era un legado transmitido por la sangre, escrito en la piel de cada nueva reina en el momento de su nacimiento. Mi respiración se entrecortó en jadeos superficiales. Pero la línea real se extinguió. Todo el mundo lo sabe. El rey José, el usurpador, mató a la última reina y a todas sus hijas. La expresión de Ana se endureció. Mató a la reina y a 6 hijas, pero había una 7ª, la más joven. Era solo una bebé, sacada del palacio de contrabando por una sirvienta leal la noche anterior a la masacre. La sirvienta corrió lo más lejos que pudo, cambiando de territorios, cambiando de nombres, estableciéndose finalmente en un pequeño pueblo lejos de la capital donde nadie pensaría en buscar sangre real. Esa sirvienta se llamaba Elena, y el bebé que llevaba se llamaba Serafina. Mi visión se nubló. Eso no es posible. Está diciendo que soy descendiente de ese bebé, de la princesa perdida. No solo descendiente, dijo Ana suavemente. Eres la línea directa, madre a hija, ininterrumpida durante 300 años. Tu tatarabuela fue Serafina, y cada generación el mapa intentaba emerger, intentaba reclamar a su heredera, pero no podía porque la línea de sangre estaba escondida. El poder estaba inactivo. Hasta ti. Eres la primera en 10 generaciones nacida con suficiente poder latente para que el mapa se manifieste por completo. No estás maldita, María. Eres la verdadera heredera del trono lunar. El mundo se inclinó. Mis rodillas flaquearon
y si Carlos no hubiera estado allí para sujetarme, habría caído al suelo. Él nos bajó a ambos, manteniéndome acunada contra su pecho, mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Verdadera heredera? ¿Trono lunar? ¿Descendiente de la diosa luna? Era una locura, era imposible, pero las marcas de mi brazo brillaban con la verdad, pulsando al ritmo de mi corazón acelerado, y supe con una certeza que me llegaba hasta los huesos que Ana no mentía. ¿Cómo? Logré preguntar finalmente. ¿Cómo es que nadie lo supo? ¿Cómo se escondió mi familia durante 300 años? Inna se acomodó en un banco cercano con un suspiro. Porque fueron muy cuidadosos y porque el mundo quería creer que la línea real estaba muerta. Era más fácil así, más limpio. El rey José estableció un nuevo orden y nadie quería desafiarlo. Pero tu familia guardó el secreto, lo transmitió de madre a hija, siempre con la advertencia de esconderse, de mantenerse pequeña, de nunca llamar la atención. Tu madre supo lo que eras en el momento en que naciste con el mapa visible en tu piel. Debió de estar aterrorizada. Pensé en el rostro de mi madre, desfigurado por el miedo y el asco cuando me miraba, su hija marcada. Pensé en los años de frialdad, de ser apartada, de que me dijeran que estaba maldita. Ella me odiaba, dije rotundamente. Me trató como si tuviera una enfermedad. La expresión de Ana se suavizó. Tenía miedo, niña. El miedo hace que la gente sea cruel. Sabía que si alguien reconocía el mapa, si alguien hacía la conexión, te matarían. Cada descendiente de las reinas lunares ha sido casada durante 3 siglos. La línea de José ha mantenido el poder durante tanto tiempo porque eliminaron sistemáticamente cualquier amenaza potencial a su reclamo. Tu madre te mantuvo viva de la única manera que sabía, haciéndote invisible, haciéndome creer que no valía nada. Corregí, y no pude evitar que la amargura se filtrara en mi voz. Los brazos de Carlos se apretaron a mi alrededor. Lo hecho está. La pregunta ahora es, ¿qué pasa después? Miró a Ana. Si esto se sabe, cada alfa hambriento de poder en los 7 reinos vendrá a por ella. Algunos querrán usarla, otros querrán eliminar la amenaza al orden actual, y otros querrán reclamarla para sí mismos, para legitimar sus propias ansias de poder, uniéndose a la verdadera heredera. Ana asintió gravemente. Por eso el vínculo entre vos es tanto vuestra mayor protección como vuestra mayor vulnerabilidad, Su Majestad. Si el consejo se entera de que habéis encontrado a vuestra compañera y que ella es la heredera lunar, exigirán que formalicéis el vínculo de inmediato, que lo uséis para fortalecer vuestro reclamo, para unir el viejo poder con el nuevo. Pero también la temerán. Temerán lo que ella representa. Habrá quienes argumenten que es demasiado peligrosa para vivir. ¿Profecía o no profecía? ¿Qué profecía? Exigí mirándolos alternativamente. Carlos la había mencionado antes, pero no me había explicado. ¿Qué dice? Carlos y Ana intercambiaron una larga mirada, y la anciana inclinó la cabeza, dándole permiso para hablar. Cuando fui coronado hace 12 años, comenzó Carlos lentamente. La alta vidente realizó el ritual de bendición tradicional, pero en medio de la ceremonia se puso rígida, sus ojos se volvieron, y habló con una voz que no era la suya. Dijo, el lobo solitario encontrará su luna, y en su luz arderá. Sacrificará corona y reino, sangre y hueso, por un amor que no debería ser. Y cuando la quema esté completa, las viejas reinas se alzarán y el mundo será rehecho. Se desmayó inmediatamente después y no recordaba haber hablado. Pero las palabras fueron presenciadas por 200 nobles y registradas por los escribas reales. Le miré fijamente.
¿Y crees que esa profecía es sobre mí, sobre nosotros? Los ojos plateados de Carlos sostenían los míos. No quería creerlo. Pasé 12 años huyendo de ello. Pero sí, creo que eres mi luna. Y creo que todo esto es el principio de lo que la profecía quiso decir con arder y rehacer. Se puso de pie, levantándome con él y poniéndome suavemente de pie. Por eso necesitamos ser inteligentes, estratégicos. No podemos ocultar lo que eres para siempre, pero podemos controlar cómo se difunde la información. Ana, necesito que empieces a investigar el mapa. ¿Qué muestra? ¿Qué poder podría desbloquear todo? En silencio, usa solo a tu ayuda más confiable. Ana hizo una reverencia. Como ordenéis, Su Majestad. Carlos se giró hacia mí. Y tú necesitas aprender a defenderte, a usar cualquier poder que ese mapa te dé, porque puedo protegerte de amenazas externas, pero no puedo protegerte de lo que ya está dentro de ti intentando emerger. Mañana empieza el entrenamiento. Quise discutir, quise decir que no era una guerrera, que no era lo suficientemente fuerte, que no era nada. Pero la mirada en los ojos de Carlos me detuvo. Él creía que podía hacerlo. Y después de toda una vida en la que me dijeron que no valía nada, tener a alguien que creía en mí, especialmente a alguien como él, era un regalo que no podía despreciar. De acuerdo, dije en voz baja. Mañana entrenamos. Las siguientes 3 semanas pasaron en un borrón de agotamiento físico y mental. Carlos no había exagerado cuando dijo que comenzaría el entrenamiento. Me despertaba antes del amanecer cada día para trabajar con su guardia personal, aprendiendo formas básicas de combate, cómo caer sin romperme huesos, cómo usar mi tamaño más pequeño como ventaja. Mi cuerpo, blando por años de trabajo manual que requería resistencia pero no fuerza, lentamente comenzó a cambiar. Los músculos se desarrollaron donde solo había tenido piel y hueso. Mis reflejos se agudizaron. Dejé de encogerme cada vez que alguien se movía bruscamente cerca de mí. Por las tardes, trabajaba con Ana, aprendiendo la historia de las reinas lunares, estudiando textos antiguos escritos en idiomas que no hablaba, pero que el mapa de mi brazo parecía entender, traduciendo a través de la sensación y el instinto más que de las palabras. Y por las noches estaba con Carlos. No hablábamos mucho durante esos momentos. Él trabajaba en correspondencia o estrategia mientras yo leía, ambos sentados en el cómodo silencio de su estudio privado. El fuego crepitaba entre nosotros, pero el vínculo de compañera se apretaba más con cada día que pasaba, exigiendo reconocimiento, exigiendo consumación. Lo sentía como un dolor constante en mi pecho, un anhelo que se hacía más fuerte cada vez que el aroma de Carlos me rodeaba. Cada vez que su mano rozaba la mía al pasar, sabía que él también lo sentía. Lo veía en la forma en que se le apretaba la mandíbula cuando yo entraba en una habitación, la forma en que sus ojos seguían mis movimientos con enfoque depredador, la cuidadosa distancia que mantenía entre nosotros como si temiera lo que sucedería si esa distancia colapsaba. Fue Ana quien finalmente me explicó lo que estaba sucediendo. El vínculo está tratando de completarse, me dijo una tarde mientras estábamos sentadas en los archivos rodeadas de libros más antiguos que los reinos. Para los lobos, especialmente los alfas, el vínculo de compañera no es solo emocional, es físico, espiritual, una conexión literal entre almas. Negarse a completarlo causa dolor a ambas partes. Cuanto más esperéis, peor se vuelve. Eventualmente, puede volver locos a los lobos, hacerlos peligrosos para sí mismos y para los demás. ¿Cuánto tiempo podemos esperar?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ana me miró con simpatía.
La mayoría de las parejas unidas no pueden durar más de un ciclo lunar antes de que el impulso se vuelva abrumador. Han pasado 3 semanas. Tenéis quizás otra semana, tal vez 2 si ambos sois extraordinariamente fuertes de voluntad, antes de que el vínculo exija la consumación o la ruptura. ¿Puede romperse ahora, después de tanto tiempo? Ana dudó. Técnicamente sí, pero romper un vínculo tan fuerte, especialmente para un rey alfa, causaría daño, cicatrices emocionales que quizás nunca se curen por completo. No se recomienda a menos que sea absolutamente necesario. Me recosté en mi silla, presionando las palmas de las manos contra mis ojos. Él tiene miedo de que la profecía se cumpla, de que amarme lo destruya su reino. ¿Cómo se supone que voy a aceptar un vínculo con alguien que me ve como un posible apocalipsis? Quizás, dijo Ana suavemente. La verdadera pregunta es cómo se supone que él va a aceptar un vínculo cuando ha pasado todo su reinado poniendo el deber por encima de todo lo demás. Carlos fue criado para ser un arma, niña, entrenado desde el nacimiento para liderar, para conquistar, para nunca mostrar debilidad. El amor es la debilidad definitiva para un hombre como él. No es a ti a quien teme. Es lo que sentir por ti podría hacerle llegar a ser. Antes de que pudiera responder, la puerta de los archivos se abrió de golpe. Uno de los guardias de Carlos estaba allí, con el rostro pálido. El rey solicita vuestra presencia inmediatamente. A ambos. El consejo ha convocado una sesión de emergencia. Se me revolvió el estómago. ¿Qué pasó? La mandíbula del guardia se apretó. La dama Patricia ha regresado de su campaña del norte y ha solicitado una audiencia con el rey sobre su estado civil y la crisis de sucesión que ello crea. Ana maldijo, en realidad maldijo, lo cual fue tan impactante viniendo de la digna guardiana que casi me reí. Casi. Patricia, por supuesto, sería ella. Ven, niña, tenemos que prepararte. Si esa mujer está removiendo la olla, las cosas se van a complicar mucho y muy rápido. Patricia, qué mujer. No sé cómo la veía Carlos, pero para mí era una tormenta, siempre a punto de estallar. Recuerdo cuando estábamos en el patio de entrenamiento y ella apareció. Me miró, con esa frialdad de los ojos azules hielo que la caracterizaban. Me escaneó, me juzgó, y creo que la mayoría en mi situación se habría encogido. Pero yo ya no era la misma. Mi sangre real, ese poder latente, se negaba a doblegarse. Ella caminó hacia mí mientras yo tomaba un descanso, apenas respirando después de una sesión intensa con uno de los guardias. «Has mejorado», dijo. Sonó como una acusación. La Omega, que apenas podía levantar una espada hace 2 meses, ahora se mueve como una guerrera. Casi impresionante. Ese casi era un puñal. Sentí el calor subir por mi cuello, pero me mantuve firme. Si tenéis algo que decir, decidlo directamente. Estoy harta de vuestros insultos velados. Ella sonrió. Era una sonrisa afilada, sin ninguna pizca de calidez. Muy bien, seré directa. Sois una debilidad. El rey era uno de los gobernantes más fuertes que hemos tenido en generaciones antes de que vos llegarais. Ahora está distraído, debilitado, tan concentrado en protegeros que está descuidando sus deberes. Los territorios del norte están inquietos. Las manadas del este cuestionan su autoridad, y todo porque se ha unido a una chica que ni siquiera puede activar su supuesto derecho de nacimiento. La rabia me quemó el pecho. Sentí que el mapa en mi brazo comenzaba a brillar en respuesta. Carlos es más fuerte ahora de lo que nunca ha sido. El vínculo entre nosotros mejora su poder, no lo disminuye. Vos simplemente no soportáis que me haya elegido a mí en lugar de a vos.
En el momento en que las palabras salieron de mi boca, supe que había tocado una fibra sensible. La expresión cuidadosamente controlada de Patricia se rompió, revelando una furia cruda. No sabéis nada, siseó. He servido a Carlos durante una década. He librado sus batallas. He asegurado sus fronteras. Me he ganado mi lugar a su lado. Y luego aparecéis de la nada con vuestra conveniente profecía y vuestras bonitas marcas. Y de repente soy apartada. No sois nada. Una impostora con la piel de reinas. Antes de que pudiera responder, Patricia se movió más rápido de lo que jamás había visto a nadie moverse. Su mano se disparó para agarrar mi brazo marcado. El contacto envió una descarga a través de mi sistema, y el mapa estalló con una luz tan brillante que ambas mujeres gritaron. Por un momento, solo un momento, vi algo. Una visión, un recuerdo contenido en el mapa. Un gran salón lleno de lobos, y en el centro, una mujer con una corona de plata y piedra lunar, su piel cubierta con las mismas marcas brillantes que decoraban mi brazo. La reina Calista, la primera reina lunar, y estaba hablando, su voz resonando a través de los siglos. El mapa no es una herramienta, es un legado, un registro de cada lugar sagrado, cada fuente de poder. Sí, pero más que eso, es una prueba. Solo los dignos pueden desvelar sus secretos. Solo aquellos que están dispuestos a sacrificar, a elegir el amor sobre el poder, el deber sobre la ambición, pueden ordenarlo. Mis hijas, sabe de esto, el mapa elegirá a su propia portadora. Y cuando lo haga, confiad en esa elección, porque la propia diosa luna guía la selección. La visión se desvaneció y yo tropecé hacia atrás, jadeando. Patricia soltó mi brazo, con aspecto conmocionado, y por un momento solo nos miramos la una a la otra. «¿Vos también lo visteis?», le dije. No fue una pregunta. Patricia asintió lentamente. Vi a la primera reina, era magnífica. Su voz contenía algo que nunca antes le había oído, asombro, respeto. Pero luego la expresión de Patricia volvió a endurecerse. Las paredes volvieron a levantarse. No cambia nada. Visión o no visión, todavía tenéis que demostrar que podéis controlar el mapa. Y se os acaba el tiempo. Se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más, dejándome sola en el patio de entrenamiento, con los brazos todavía brillando, la mente a mil. Esa noche le conté a Carlos todo sobre la confrontación, sobre la visión, sobre lo que la reina Calista había dicho. Él escuchó sin interrumpir, su rostro pensativo, y cuando terminé se quedó en silencio por un largo momento. Sacrificio, dijo finalmente. Elegir el amor sobre el poder. Eso es lo que dijo. Asentí. ¿Qué significa? ¿Qué sacrificio? Yo no tengo ningún poder que ceder. Carlos me miró y había algo en sus ojos plateados que me cortó la respiración. Creo que el sacrificio no es tuyo, María. Creo que es mío. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, llamaron bruscamente a la puerta. Carlos frunció el ceño, se acercó para abrirla y oí la voz de Ana, urgente y preocupada. Su Majestad, tenéis que venir a los archivos inmediatamente. He encontrado algo crítico sobre el mapa y la ceremonia del solsticio. Siguieron a Ana a través del palacio silencioso en la medianoche hasta los archivos, donde la anciana había extendido textos antiguos por cada superficie disponible. Aquí, dijo, señalando un pasaje escrito en la lengua antigua. Estaba investigando la ceremonia del solsticio, tratando de entender qué se le exigiría a María, y encontré esto. No es solo una demostración de poder,
Es un ritual. La reina lunar debe usar el mapa para encontrar y abrir la puerta de las almas. ¿La puerta de las almas?, repitió Carlos. Nunca he oído hablar de ella. La expresión de Ana era sombría, porque ha estado sellada durante 3 siglos, desde que murió la última reina. La puerta es la conexión entre el mundo físico y el reino espiritual. Es donde se puede invocar a la propia diosa luna, donde la magia antigua fluye con mayor fuerza. Las reinas lunares eran las guardianas de la puerta, las únicas que podían abrirla y canalizar su poder. Cuando la línea de la reina Calista fue masacrada, la puerta se selló. Nadie ha podido acceder a ella desde entonces. Una fría comprensión me invadió. ¿Y en la ceremonia del solsticio se espera que la abra? ¿Que demuestre que soy la verdadera heredera reconectando los reinos físico y espiritual? Ana asintió. Sí, y si fracasáis, el consejo tendrá motivos para declararos una impostora, para despojaros de vuestro título y disolver vuestro vínculo con Carlos. La mano de Carlos encontró la mía, apretándome fuertemente. Entonces ella no fracasará. Tenemos 2 semanas. Enseñadle lo que necesita saber. Pero Ana movía la cabeza y había lágrimas en sus ojos antiguos. No lo entendéis, Su Majestad. Abrir la puerta requiere un sacrificio. Los textos antiguos son claros. Para restaurar la conexión entre los mundos, la reina lunar debe ofrecer lo que más aprecia, algo de tal valor que su pérdida la destruiría. Ese es el precio del poder. Sentí que el mundo se inclinaba, lo que más apreciaba. Solo había una respuesta a eso. Carlos, el vínculo entre nosotros, mi compañero. El sacrificio del que había hablado la reina Calista en la visión. Tendría que elegir entre su poder y su amor, entre ser la reina lunar y ser la compañera de Carlos. La profecía de repente tenía un terrible sentido. Carlos sacrificaría su reino por mí, y yo tendría que sacrificarlo a él para reclamar mi trono. La quema no era la muerte, era la pérdida, y en esa pérdida el mundo sería rehecho. No. La voz de Carlos fue absoluta. No, tiene que haber otra manera, otra interpretación. No permitiré que haga ese sacrificio. Pero yo sabía, con una certeza tan profunda, que no había otra manera. La diosa Luna había establecido los términos siglos atrás, y no eran negociables. Podía ser la compañera de Carlos, unida a él para siempre, viviendo en las sombras mientras Patricia y otros cuestionaban mi legitimidad. O podía ser la verdadera reina lunar con todo el poder y la responsabilidad que eso conllevaba. Pero sola, sin el vínculo que se había vuelto tan esencial para mí como respirar. La elección era imposible, pero era mía. Las últimas 2 semanas transcurrieron en un borrón de investigación desesperada y un temor creciente. Carlos se negó a aceptar el sacrificio, insistió en que tenía que haber una forma de cumplir el ritual sin romper nuestro vínculo. Ana buscó en cada texto, en cada fragmento de tradición que pudo encontrar, pero el mensaje era siempre el mismo. La puerta exigía el mayor sacrificio, y para mí, ese era Carlos. Patricia, de alguna manera sintiendo sangre en el agua, intensificó su campaña contra mí, reuniendo a miembros del consejo que aún eran escépticos, sembrando dudas sobre si alguien tan joven, tan inexperta, podría ser realmente la heredera. La presión se acumulaba por todos lados hasta que sentí que apenas podía respirar. La noche antes de la ceremonia del solsticio, me encontraba en el balcón de los aposentos de Carlos, mirando la ciudad que se extendía abajo. Detrás de mí, oí que Carlos se acercaba, sentí su presencia a través del vínculo antes de que sus brazos me rodearan la cintura.
atrayéndome hacia su pecho. Pase lo que pase mañana, dijo en voz baja. Sabe que no me arrepiento de nada de esto. Encontrarte, reclamarte, amarte, incluso si ardemos. Habrá valido la pena. Me giré en sus brazos, levantando la vista hacia su amado rostro. Carlos, necesito decirte algo sobre lo que he decidido. Sentí que se tensaba, sentí su renuencia a escuchar esto a través del vínculo, pero continué. No puedo pedirte que renuncies a tu reino. Tu gente te necesita. El mundo lobuno te necesita. Así que mañana, cuando me enfrente a la puerta, voy a ofrecer el sacrificio. Voy a romper nuestro vínculo. No. La palabra fue rotunda, definitiva. No lo permitiré. Preferiría que la puerta permaneciera cerrada. Preferiría dejar que el consejo me declare inadecuado antes que perderte. Le tomé la cara entre las manos. Y yo preferiría soportar una vida de soledad antes que verte destruirte tratando de protegerme. ¿No lo ves? Esta es la profecía. Tú sacrificarías tu reino por mí, pero yo puedo sacrificarnos a nosotros por el reino. Puedo tomar la decisión que salve a todos, incluso si me destruye. Eso es lo que haría una verdadera reina. Los ojos de Carlos brillaron de un blanco plateado, su lobo emergiendo a la superficie. No eres solo una reina, eres mi compañera, mía, y no te voy a dejar ir. Su beso fue desesperado, reclamador, un argumento físico contra mi decisión. Y me dejé caer en él. Me dejé memorizar la sensación de sus labios, sus manos, el latido de su corazón contra el mío. Porque mañana esto sería un recuerdo. Mañana tomaría la decisión que nos rompería a ambos, pero salvaría el reino. Mañana demostraría que era digna de ser la reina lunar, incluso si me costaba todo. La ceremonia del solsticio se celebró en el antiguo anfiteatro, en el corazón de Luna Clara. Una estructura tallada en piedra blanca tan antigua que precedía allí a los registros escritos. Miles de lobos se congregaron para presenciarlo, llenando los asientos circulares que se elevaban gradualmente alrededor de la plataforma central. El consejo se sentó en lugares de honor, con Patricia posicionada prominentemente entre ellos, sus ojos azules hielo fijos en mí con un enfoque depredador. Me paré en el centro de la plataforma, vistiendo las túnicas tradicionales de las reinas lunares, seda blanca bordada con hilo plateado que coincidía con las marcas de mi piel. Mi cabello había sido trenzado con flores lunares, y alrededor de mi cuello colgaba un colgante en forma de luna creciente. Parecía en cada centímetro una reina, y por dentro estaba absolutamente aterrorizada. Carlos estaba a un lado, no en la plataforma, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera verlo, pudiera sentirlo a través del vínculo. No me había hablado desde la noche anterior, no había aceptado mi decisión, y la angustia que irradiaba a través de nuestra conexión era casi insoportable. Ana se acercó con un texto antiguo y comenzó a recitar las palabras rituales en la lengua antigua. Las entendí a través del mapa, a través de la memoria de sangre que corría por mis venas. Se me pedía que demostrara mi valía, que demostrara que era la verdadera heredera de la reina Calista, que abriera la puerta de las almas y restaurara la conexión entre los mundos. El mapa de mi brazo comenzó a brillar, respondiendo a las palabras ceremoniales, y sentí que el poder surgía dentro de mí como una marea. Este era el momento. Todo cambió. Cerré los ojos y me adentré hacia el mapa, hacia el legado escrito en mi piel. Muéstrame, pensé. Muéstrame la puerta. Muéstrame cómo cumplir mi destino. El mapa respondió al instante.
Líneas de luz se extendieron desde mi brazo por todo mi cuerpo, iluminándome desde dentro. La multitud jadeó, y abrí los ojos para descubrir que ahora podía ver de manera diferente. Ver el mundo como lo habían visto las reinas lunares, los reinos físico y espiritual superpuestos, conectados por hilos de poder que corrían por todo. Y allí, debajo de la plataforma donde estaba, pude verlo. La puerta, un torbellino de luz plateada sellado por cadenas de magia que habían durado 3 siglos. Para abrirla, necesitaba romper esas cadenas. Y para romper las cadenas, necesitaba ofrecer el sacrificio, mi corazón, mi vínculo, mi compañero. Miré a Carlos. Lo encontré mirándome con un amor tan feroz, una devoción tan absoluta que casi rompió mi resolución. Podría detener esto, podría negarme, podría irme y vivir una vida unida a él, incluso si eso significaba nunca reclamar mi verdadero poder. Sería suficiente, él sería suficiente. Pero luego pensé en las palabras de Patricia. Sois una debilidad. Y pensé en todos los lobos que necesitaban una reina fuerte, que necesitaban que se restaurara el equilibrio, que necesitaban a alguien dispuesto a tomar las decisiones difíciles. Pensé en la profecía. Sacrificará corona y reino por amor. Y me di cuenta de que la única manera de evitar eso, de salvarlo de sí mismo, era hacer el sacrificio yo misma. Me giré para enfrentar a la multitud, mi voz sonando clara y fuerte. Soy María, hija de las reinas lunares, y acepto el precio del poder. Extendí la mano a través del vínculo, ese hilo dorado que me conectaba con Carlos, y comencé a romperlo. El dolor fue instantáneo y excruciante, como si me arrancaran el corazón del pecho. Oí a Carlos rugir, sentí cómo se abalanzaba, pero Ana y los guardias lo retuvieron mientras me obligaba a continuar. Cada respiración era agonía. Cada latido se sentía como si fuera el último. Pero no me detuve. No dudé. Corté el vínculo hebra por hebra, incluso mientras sentía la angustia de Carlos mezclándose con la mía, incluso mientras lo oía gritar mi nombre. Y en el momento en que se rompió el último hilo, en el momento en que ya no estábamos conectados, las cadenas alrededor de la puerta se hicieron añicos. Una luz plateada explotó hacia arriba desde debajo de la plataforma, una columna de poder puro que se disparó hacia el cielo y rasgó el velo entre los mundos. La multitud gritó con asombro y terror mientras el reino espiritual se hacía visible, superponiéndose con el mundo físico en una deslumbrante exhibición de magia. Me paré en el centro de todo mi cuerpo brillando, el mapa pulsando con poder, y oí una voz que no era del todo sonido, no del todo pensamiento. Bien hecho, hija de mi hija. Has demostrado ser digna. Elegiste el deber sobre el deseo, los muchos sobre el uno. Te has ganado el título de reina lunar. La voz era antigua, poderosa e inconfundiblemente divina, la propia diosa luna. Pero no sentí triunfo, ni alegría, solo el terrible y vacío hueco donde había estado mi vínculo con Carlos. Lo había logrado, había abierto la puerta, había demostrado que era la verdadera heredera, y el costo había sido todo. Mientras la luz se desvanecía, mientras la puerta se estabilizaba y el reino espiritual volvía a la armonía con el mundo físico, me desplomé de rodillas. Era vagamente consciente de la multitud estallando en vítores, del consejo inclinándose ante mí, de la expresión de shock y respeto a regañadientes de Patricia. Pero en lo único en que podía concentrarme era en Carlos, quien había roto las líneas de los guardias y corría hacia mí. Cayó de rodillas a mi lado, tirando de mí hacia sus brazos. Y no sentí nada a través del lugar donde había estado el vínculo. Solo vacío, solo pérdida. ¿Qué has hecho?, susurró Carlos, y su voz estaba quebrada.
¿Qué has hecho? Lo miré, viendo mi propia devastación reflejada en sus ojos. Te salvé, dije simplemente. Nos salvé a todos. Esto es lo que significa ser reina. Este es el sacrificio. Luego, la oscuridad en los bordes de mi visión se cerró por completo y no supe nada más. Desperté en una cama que no era mía, en una habitación que no reconocía. Mi cuerpo me dolía de maneras que no tenían nada que ver con lesiones físicas. Un agotamiento profundo que hablaba de agotamiento mágico. Intenté sentarme y descubrí que apenas tenía fuerzas. Una figura se movió en las sombras de la habitación, y luego Ana estaba allí, presionando una mano fría sobre mi frente. Tranquila, niña. Has estado inconsciente durante 2 días. Tu cuerpo y tu alma todavía se están recuperando del ritual. Carlos, logré decir. ¿Dónde está Carlos? La expresión de Ana se volvió triste. No se ha apartado de tu lado excepto cuando se vio obligado a atender deberes críticos. Pero María, necesitas entender lo que hiciste. Romper el vínculo le dolió terriblemente, y a ti misma. Los vínculos de compañera rotos no simplemente sanan, el daño es permanente. Cerré los ojos ante la oleada de dolor. Había sabido el costo, lo había aceptado, pero saber intelectualmente que perdería a Carlos y realmente vivir en un mundo donde no podía sentirlo, no podía percibir su presencia, eran dos cosas muy diferentes. ¿El consejo me acepta ahora como la reina lunar? Ana asintió. Abriste la puerta, cumpliste la profecía. Ni siquiera Patricia puede negar tu legitimidad ahora. La coronación está programada para la luna nueva. Dentro de 3 semanas serás coronada como la primera reina lunar en 3 siglos. Las palabras deberían haberme traído satisfacción, orgullo. En cambio, solo sentí un vacío. Había ganado, había reclamado mi trono y nunca me había sentido tan sola en mi vida. La puerta se abrió y Carlos entró. Tenía un aspecto terrible. Ojeras bajo los ojos, el cabello desordenado, la ropa arrugada como si la hubiera estado usando durante días sin cambiarse. Pero cuando me vio despierta, el alivio inundó sus facciones y se acercó a la cama a pasos rápidos. Estás despierta. Gracias a la luna, estás despierta. Extendió la mano para tomar la mía y le dejé hacerlo, aunque el contacto ahora era solo físico, vacío del vínculo que una vez había hecho cada toque eléctrico. Carlos, lo siento mucho, comencé, pero él negó con la cabeza con ferocidad. No, no te disculpes por ser valiente, por elegir el deber. Fui egoísta, tratando de mantenerte para mí, cuando estabas destinada a mucho más. Hiciste lo que tenías que hacer, lo que haría una verdadera reina. Su voz se quebró ligeramente. Pero por la luna, María, duele, duele tanto. Le apreté la mano, las lágrimas corriendo por mi rostro. Lo sé, yo también lo siento, o mejor dicho, siento su ausencia. El lugar donde solías estar ahora está simplemente vacío. Pero Carlos, esta era la única manera. Si no hubiera roto el vínculo, te habrías destruido intentando protegerme de la profecía. De esta manera, eres libre. Libre para gobernar sin el peso de un vínculo de compañera que se suponía que te mataría. La risa de Carlos fue amarga. ¿Libre? Sí, supongo que soy libre. Libre para vivir con el conocimiento de que encontré a mi compañera perfecta y la perdí por una broma cósmica. Porque la diosa luna exigió un sacrificio. Porque ser rey significa nunca poder conservar lo que más amas. Levantó mi mano hasta sus labios, besando mis nudillos. Pero quiero que sepas algo. Vínculo o no vínculo, reclamo de compañera o no reclamo de compañera, te amo. Siempre te amaré,
y me quedaré a tu lado como tu rey, como tu compañero, mientras me quieras. Puede que ya no tengamos el vínculo, pero tenemos elección, y yo te elijo a ti todos los días. Te elegiré. Las palabras destrozaron algo dentro de mí, y lo atraje a un abrazo, hundiendo mi rostro en su hombro. Mientras ambos llorábamos, por lo que habíamos perdido, por lo que habíamos ganado, por la posición imposible en la que la profecía y la puerta nos habían forzado, nos quedamos así hasta que Ana carraspeó suavemente, recordándonos que no estábamos solos. E incluso entonces, Carlos se resistió a soltarme. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Me coronaron reina lunar en una ceremonia que atrajo a representantes de cada manada lobuna del mundo conocido. Llevé la corona de plata que había sido forjada para la propia reina Calista, pronuncié los juramentos que me unían a mi pueblo, y sentí el peso de siglos asentándose sobre mis hombros. Era todo lo que mi madre me había dicho que nunca podría ser: poderosa, reconocida, real. Y sin embargo, la victoria se sentía vacía sin el vínculo, sin esa conexión con Carlos que había hecho que todo lo demás fuera soportable. Intentamos que funcionara, intentamos ser compañeros sin el vínculo para unirnos, y en muchos sentidos lo logramos. Carlos era un excelente consejero, ayudándome a navegar la política cortesana y a establecer mi autoridad. Yo usé el mapa para localizar antiguos lugares de poder, para reconectar con aspectos de la magia lobuna que se habían perdido durante siglos. Juntos, comenzamos a reconstruir lo que se había roto, a crear un nuevo orden que honrara tanto las viejas formas como las nuevas. Pero sin el vínculo, sin esa conexión fundamental, siempre había una distancia entre nosotros, una brecha que ninguno de los dos podía cruzar. A veces compartíamos la cama, buscando consuelo en la cercanía física, pero no era lo mismo. Nunca podría ser lo mismo. Y Patricia, quizás sintiendo debilidad, continuó circulando como un depredador. Había jurado lealtad a mí como la verdadera reina, pero sus palabras siempre estaban cuidadosamente escogidas, su apoyo condicional. De maneras sutiles, dejó claro que creía que una reina sin vínculo de compañera era vulnerable, que mi sacrificio, aunque admirable, me había dejado incompleta. El consejo parecía estar de acuerdo, presionando para que tomara un consorte formal para asegurar la sucesión y legitimar completamente mi gobierno a través del matrimonio. Pero yo me negué. Había sacrificado mi vínculo con Carlos por este trono. No agravaría esa pérdida uniéndome a alguien más. 6 meses después de mi coronación, en una noche en que la luna estaba oscura y el palacio estaba en silencio, volví a pararme en el balcón donde había tomado mi decisión, donde le había dicho a Carlos que rompería nuestro vínculo. Sentí su presencia antes de oírlo. Esa calidez familiar que ya no estaba conectada por hilos dorados, pero que aún era de alguna manera reconocible, se unió a mí en la barandilla y por un largo momento simplemente nos quedamos en un silencio cómodo, mirando la ciudad dormida. ¿Te arrepientes?, preguntó Carlos finalmente. ¿La elección que hiciste, el vínculo que rompiste? Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿Me arrepentía? No, dije lentamente. Me arrepiento del dolor que causó. Me arrepiento de lo que perdimos. Pero no me arrepiento de haber elegido el deber sobre el deseo. La puerta necesitaba ser abierta. El equilibrio necesitaba ser restaurado. Si hubiera elegido de manera diferente, si hubiera mantenido el vínculo y hubiera dejado que el reino sufriera, esa elección me perseguiría todos los días por el resto de mi vida. De esta manera, al menos sé que hice lo correcto, lo difícil, lo que se supone que debe hacer una reina. Carlos asintió lentamente.
No puedo decir que no me arrepiento. Lo hago todos los días. Cada momento en que estoy cerca de ti y no puedo sentirte a través del vínculo, es como perderte de nuevo. Pero entiendo por qué tomaste la decisión y la respeto. Eres todo lo que una reina lunar debería ser, María. Fuerte, valiente, dispuesta a sacrificarse por el bien común. Estoy orgulloso de ti, aunque me rompa el corazón. Me giré para mirarlo, extendiendo la mano para tocar su mejilla. Podríamos intentarlo, ¿sabes? Reconstruir algo sin el vínculo. La gente tiene relaciones sin vínculos de compañera todo el tiempo. Podríamos elegirnos activamente, deliberadamente, todos los días. Carlos cubrió mi mano con la suya, apoyándose en el contacto. Me gustaría, creo. Pero María, necesito ser honesto contigo. El vínculo roto me ha cambiado. No soy el mismo hombre que era. Hay una parte de mí que ahora está simplemente vacía, hueca donde solías estar. No sé si puedo ser lo que necesitas, lo que mereces. Eres exactamente lo que necesito, dije con fiereza. Vínculo o no vínculo, eres mi compañero, mi rey, mi amor. Eso no ha cambiado solo porque la magia se haya ido. La elección de amarte nunca se trató del vínculo. Se trató de ti, de quién eres, y eso tampoco ha cambiado. Carlos me atrajo a sus brazos, abrazándome fuertemente, y sentí que le costaba respirar. Entonces lo intentaremos, susurró. Construiremos algo nuevo, nuestro, algo que no esté dictado por la profecía o la magia o las demandas de la diosa Luna. Solo nuestro. Mientras estábamos allí, abrazados bajo la luna oscura, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No el vínculo, que realmente se había ido, roto sin remedio, sino algo más tranquilo, pero no menos profundo. Comprensión, aceptación, el conocimiento de que el amor no siempre venía en paquetes perfectos, no siempre seguía las reglas establecidas por el destino. A veces el amor era elegirse mutuamente. A pesar de los obstáculos, a pesar del dolor, a pesar de los pedazos rotos que nunca podrían encajar del todo como antes. Y quizás eso era suficiente. Quizás eso era lo que la profecía realmente había querido decir. No que amarnos nos destruiría, sino que nos transformaría, nos rehacería en algo nuevo, algo más duro, algo real. ¿Qué creéis vosotros? ¿Es este el final que esperaríais para un cuento de reinas y lobos? Yo no lo sé. La coronación de la reina lunar había salvado el reino. La apertura de la puerta había restaurado el equilibrio en el mundo lobuno. Y el sacrificio del vínculo de compañera había demostrado que yo era digna de la corona que llevaba. Pero la historia no terminó con triunfo y gloria. Terminó con dos personas de pie en un balcón en la oscuridad, eligiéndose el uno al otro sin el beneficio de la magia, sin la certeza del destino. Solo dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico y se negaron a soltarse incluso cuando el universo mismo intentó separarlas. Ese fue el verdadero poder. Esa fue la verdadera magia. Y mientras Carlos me besaba el pelo y sentía su calidez filtrarse en mis huesos, supe que de alguna manera, a pesar de todo, íbamos a estar bien. No perfectos, no sin dolor, pero juntos, siempre juntos. Y al final eso fue su